Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Hoy venimos con un tema, a mí me ha apasionado inmensamente hablar de la Gran Comisión. Y en esta ocasión voy a compartirla en el capítulo 9 del libro de Lucas, del verso 1 al 6, que dice: habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaba por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. La palabra comisión, encontré una manera de definirla. Dice: facultad que una persona da a otra por escrito para ejecutar un cargo o tratar algún negocio. En esta ocasión voy a tratar de mirar algunos principios que encontré en este pasaje. Eso que encontré en este pasaje voy a hacer como una introducción diciendo que son 4 principios y uno se divide en varios. Dice: ¿qué es un discípulo? Primero. Segundo, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. 3. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y luego el cómo, el equipaje o recursos. 4 punto. No llevar bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevar 2 túnicas. Y cómo comportarse donde los hospeden y donde no lo reciben. El Señor Jesús está colocando los fundamentos del mayor proyecto que el cielo iba a realizar para salvar la humanidad. Entonces, lo primero que encuentro es que Él, para poder hacer ese gran trabajo, se demoró 3 años formando sus discípulos. Al formar a sus discípulos no solamente tenía que decirles qué decir, sino que formarles el carácter, formarles esa personalidad. Se iban a enfrentar con situaciones que no solamente eran problemas humanos, sino que estaban rodeados de poderes, porque la Biblia dice que este mundo está bajo el poder del maligno y se iba a encontrar con esas fuerzas que les iban a impedir. Entonces él duró 3 años dándole instrucciones, comiendo, caminando, ministrando delante de ellos de una manera presencial. En cada circunstancia se sobreponía que ellos estarían aprendiendo de su maestro. He encontrado alguna definición de discípulo que dice: discípulo del Señor Jesús puede definirse diciendo que es uno que cree en su doctrina, que descansa en su sacrificio, se embebe de su espíritu, uno que imita el ejemplo de su maestro. Y en Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan 1:1, este también es un pasaje que nos habla de cómo se formaron los discípulos. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida
fue manifestada y hemos visto y testificamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La formación de los discípulos, el Señor Jesús, como dije al comienzo, fue un tiempo en que duró con ellos compartiendo. Me imagino que el Señor Jesús trató de ver el carácter de cada uno de los 12, e incluso el de Judas, que sabía y desde el principio sabía que él lo iba a entregar. Como el trabajo no era nada fácil, se dedicó todo este tiempo. Y vamos a encontrar que al morir el Señor Jesús, o antes de morir el Señor Jesús, les da autoridad, como en el pasaje que acabamos de leer en Lucas 19, autoridad y poder para ir a sanar los enfermos y echar demonios. Pero uno encuentra que tan pronto muere el Señor Jesús, los discípulos entran en pánico y se encierran en una casa y no saben qué hacer. Creen ellos que seguramente es el fin de todo su ministerio, que aquí había acabado las cosas. Pero en el capítulo 20, verso 19 al 23 del Evangelio de San Juan, dice: y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Esto implica de que el Señor Jesús entiende que el ánimo de sus discípulos se ha mermado, se fue al piso con la muerte de Él, y por eso Él regresa a darles ánimo y de nuevamente les vuelve a como reanudar esa autoridad que Él les había dado para ir y sanar los enfermos y echar los demonios. Antes de su muerte, el Señor Jesús los envió a predicar y ellos regresaron y dicen que venían felices y contentos porque le dijeron: Señor, ¿cómo le parece que no solamente predicamos y la gente es sana, sino que hasta los demonios se nos sujetan? Qué tremendo, parece que hubieran entendido la comisión, pero cuando muere el Señor Jesús, se llenaron de temor y se encerraron por miedo, porque pensaron que los que iban a ir a la muerte enseguida eran ellos. Pero el Señor vino a reanudarlos. Pasados después de esto, de la resurrección del Señor Jesús, el Señor Jesús dura con ellos todavía 40 días. 40 días para confirmar a sus discípulos. Sin embargo, al final de los 40 días, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice: en aquel tiempo, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llegamos a este punto encuentra uno que Jesús le da por lo menos 3 o 4 veces este encargo, esta autonomía, este poder, esta autoridad para que ellos vayan a predicar. Pero cada vez que se encontraron en un momento difícil se desanimaron, hasta que por tercera vez les reinviste del Espíritu Santo para poder formar y saber que ellos no iban a depender de lo que ellos eran, de lo que ellos sabían, de su capacidad humana o de su talento, sino de la gracia y de la misericordia, del acompañamiento y del Espíritu Santo. Él les dijo: yo les enviaré el Consolador, el cual estará con vosotros. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Sabía que tenía que equiparlos de una manera tan especial, porque su lucha de predicar o establecer el reino de los cielos era no solamente ir a llevar una nueva doctrina, una enseñanza, por hermosa que fuera, sino que se iban a enfrentar con poderes diabólicos y con gente incrédula y posiblemente gente también atada, poseída, gente enceguecida por el enemigo para que no entendieran la palabra del Señor. Este encuentro, como es la primera parte, lo que los discípulos, y luego dice: y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar a los enfermos. Quizás este es el punto. Qué impresionante como Dios equipó a su gente. Y dice que lo primero que les dio fue poder y autoridad para sanar enfermos y para predicar el reino de Dios. El poder sanar a los enfermos era una demostración no solamente de palabras, sino de la convicción y el hecho de que la gente viera que era Dios a través de los discípulos hablando. De esto puedo ahora traigo a mi mente una experiencia que tuve en un pueblito llamado Tinjacá. Era pastor de Chiquinquirá y todos los lunes iba a Tinjacá, a la casa de un hermano allí llamado Ismael. Ismael me contó que una de sus vecinas, porque él tenía una finquita que tenía que pasar más allá de la casa de esta vecina, y él le hablaba del Señor y le decía: vecina, queremos venir con el pastor y compartirle la palabra de Dios. Y esta señora, de una manera radical, lo despachaba con palabras nada agradables: no queremos saber nada, yo tengo mi propia religión, no quiero saber nada de esos evangélicos desocupados, vagos, sinvergüenza. Bueno, en fin, todo eso le decía. Pero él seguía insistiéndole que quería, porque él sabía que esta señora tenía un niño enfermo, postrado en cama, y él le decía: venimos y no solamente queremos hablarle, sino orar por su niño, y Dios lo puede sanar. Un lunes que llegué a donde Ismael, él me contó y con una alegría inmensa me dijo: pastor, la vecina me invitó para que fuéramos a su casa a
a orar por su niño, para que le hablemos de la palabra. Pero no solamente me dijo que quería que fuéramos a orar. Él me dijo que ella, tan amablemente, seguramente por su manera de habernos recibido antes, quería invitarnos a un almuerzo. Efectivamente ese día fuimos y antes de ir oramos, buscamos la presencia del Señor, sentíamos como la necesidad del respaldo de Dios que fuera delante de nosotros. Al llegar a la casa, la señora nos recibió muy amable, pero nos dijo, yo quiero que antes de que oren por mi hijo, les he preparado alguna cosita para ustedes. Por favor, espérenme que es que quiero recibirlos de esa manera. Nos sirvió un buen plato con pollito criollo, bueno, bien preparadito. Pero cuando fuimos a comer, sentí de una manera especial, como siempre uno ora por los alimentos, pero ese día fue algo muy profundo, y oré y quise volver a orar. Sentía una necesidad de orar por el alimento. Bueno, nos dimos a la tarea de semejante suculento almuerzo que nos había dado la señora, y cuando estábamos terminando de comer, la señora cambió radicalmente su carácter, y luego vino y nos dijo, ¿sabe una cosa? Ya ustedes comieron, pero yo quiero que más bien vengan otro día a orar por mí, o por ahora les voy a pedir el favor que se vayan. No, señora, nosotros queríamos convencerla de que íbamos a orar por el niño y que estábamos agradecidos porque nos había dado algo para su casa. Pero la mujer nos insistió y prácticamente nos echó de su casa. Quería que nos fuéramos. Nos vimos extrañados, nos fuimos pensando con Ismael, bueno, qué cosa tan rara, qué cosa tan especial de esta señora. Mire que nos recibió lo más de bien, nos dio de comer y ahora nos echó, no nos permitió hablarle nada, ni orar por su niño. Bueno, a los 8 días, 15 días pasaron quizás, Ismael nuevamente pasó por donde la vecina a decirle que cuándo era que al fin íbamos a ir a orar por su niño, que no se preocupara por darnos más de comer. Y la señora, de una manera asombrada, le contó esta historia. ¿Cómo les parece que yo estoy asombrada? Porque yo lo que quería era envenenarlos. Esa comida que yo les di tenía un veneno y yo sabía, por eso lo echaba rápido de la casa, porque de pronto se me morían aquí en la casa. Bueno, pero ese es nuestro Dios todopoderoso, y por eso nos dio la autonomía, no solamente de sanar a los enfermos, sino tener autoridad. La misma Biblia en el libro de Lucas 10:19 nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y todo poder del maligno, y nada os dañará. Por eso el Señor Jesús, cuando no solamente instruyó a sus discípulos, sino que cuando los envió con la facultad de ir y sanar a los enfermos y predicar el reino de Dios. Y dice que ellos salieron por todas partes, fueron sanando a todos los que habían en el lugar, y regresaron felices. Regresaron diciéndole, Señor, los enfermos se sanaron, y no solamente se sanaron, sino que también los demonios se nos sujetaban. En esa ocasión el Señor Jesús dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por eso el Señor Jesús tenía que equiparnos. Este mensaje de llevar el reino de los cielos, establecer su palabra, nos da autonomía, poder, autoridad. Y ese poder era porque esa era la gran comisión, el mayor proyecto que Dios tendría en el cielo para poder salvar la humanidad. Pero no solamente para salvar la humanidad, sino para derrotar a Satanás.
para derrotar al enemigo, porque Él es el príncipe de este mundo. Por eso este mensaje es actual, este mensaje es para hoy también, este mensaje es de los días del Señor Jesús y 2000 años y hasta que el Señor venga. Nos da la autonomía, porque nosotros cuando vamos a ir a predicar el Evangelio, hay personas que no nos reciben. Y no nos reciben porque hay poderes diabólicos, poderes de idolatría, de hechicería, de brujería, de vicios, de pasiones, y esos espíritus van a impedir que les podamos hablar de la libertad gloriosa del reino de Dios. Traer el reino de Dios a la tierra era demostrar que aunque Satanás había venido a matar, robar y destruir, el Señor Jesucristo dijo también que Él había venido a destruir, a deshacer las obras del diablo, y para que nosotros tengamos vida y también vida en abundancia. Es que establecer un reino no es fácil. Todos los reinos en la tierra físicamente, los que han ido a conquistar una nación para establecer un imperio, no ha sido nada a las buenas, ha sido por la fuerza. Y aquí la palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra legiones de demonios en las regiones celestes. Voy a ver si encuentro un pasaje aquí de la Escritura que nos va a ayudar mucho en el libro de los Efesios. Este pasaje nos dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies del apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ese Evangelio no se puede predicar de otra manera que con poder, con autoridad, con seguridad, y dependiendo de la gracia y de la investidura, de la llenura, de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar un cuarto paso o principio que hemos encontrado aquí, y es que los envió a predicar, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero en esta ocasión vemos que les digo cómo debían de ir. Dice: no llevaréis bordón. Esto implica, el bordón era como para uno sostenerse o para defenderse. También puede ser hasta de los perros. Pero nosotros vamos dependiendo no de nuestro apoyo ni de nuestros recursos, sino que nuestra defensa y nuestra protección está en el Señor. Dice: no llevéis forja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Esto nos habla de que no es, a veces pensamos que tenemos que tener cierta capacidad, cierto talento, cierto dinero.
para podernos solventar y para poder pagar nuestros gastos y llevar provisiones, pero la provisión divina es llenarnos de la palabra de Dios. Nuestra provisión divina es llenarnos, embebernos del Espíritu Santo de Dios. Esa es. No tenemos que, cuando digo aquí, dice, no llevarán dos túnicas. Bueno, parece que nosotros los predicadores siempre, una es nuestra manera de vestir de una manera doméstica cuando estamos en casa y otra muy elegante cuando estemos en el púlpito. Pero de eso no depende el poder. El poder depende de que estemos revestidos de la gracia, de la misericordia, de la palabra de Dios. Y al finalizar este pensamiento, también les dice, cuando ustedes vayan y al lugar donde los reciban, quédense en esa casa, ahí coman y beban. Seguramente el Señor, Él cuando vamos, Él proveerá, Él nos abrirá la puerta, Él nos dirá en el lugar donde vamos a estar y Él preparará a la gente para que nos sostenga, para que nos sustente. Ya me acuerdo de allá del Antiguo Testamento cuando Elías fue y predicó que iba a venir un verano tremendo y para eso fue y se ocultó en el arroyo de Querit. Y pasaron algunos días, se secó el agua. Pero el Señor mandaba por la mañana y por la tarde cuervos que le llevaban pan y carne. Pues el Dios que sostuvo a Elías a través de los cuervos con pan y carne es el mismo de hoy, porque Él es el mismo de ayer, de hoy por los siglos, para sustentarnos, para ayudarnos. Yo puedo decir, llevo un buen tiempo. Yo era un jovencito cuando empecé a predicar. No tenía mucha experiencia, pero tenía el deseo, tenía eso que me empujaba a hablarle a la gente, a compartirle del amor de Dios. Y han pasado muchos años porque ya he envejecido y durante todo este tiempo Dios ha enviado siempre sus ángeles, unas personas, unas circunstancias, de otras maneras para suplir todas mis necesidades y hasta el día de hoy nada me ha faltado, nada. Y estoy agradecido con mi Señor porque Él ha bendecido mi vida. No sé de a dónde, pero siempre tengo algo para vestirme, algo en la mesa para comer, algo diferente y algunas veces hasta nos consiente dándonos cosas que nosotros no esperábamos. Amigos, mis hermanos, ese Cristo que preparó a los 12 discípulos está hoy también para prepararme a mí aún todavía más y para ustedes también prepararlos y capacitarlos. Estando tal vez en el seminario, un profesor nos decía que al que Dios llama, lo capacita, y al que Él capacita, lo envía, y al que Él envía, sostiene. Y esas verdades permanecen hasta el día de hoy. Si disponga su corazón para ir y predicar este evangelio, para predicar de esta bondad, de estas buenas nuevas, de estas buenas noticias que aunque el diablo nos tenía en oscuridad, en ignorancia, en enfermedad, esclavizados con vicios, con tanta maldad, hasta con la religión, y nos tenía en oscuridad. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien vino a darnos vida, quien vino a darnos luz. Él vino a sanarnos, Él vino a libertarnos, Él vino a darnos nueva vida en Cristo Jesús. Y esa está también preparada para ustedes, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios derrame muchas de sus bendiciones hasta el día de hoy. Siempre
que ustedes salgan a predicar y todo el que encuentren, prediquémosle la palabra de Dios.